Me referiré al mundo como el ámbito o escenario de los seres humanos y de toda su actividad en esta tierra, como la esfera de lo natural regido por leyes físicas y que se encuentra en primera instancia sobre este primer cielo. Es el lugar en el cual el hombre ha vivido durante más de 6.000 años y que definitivamente no es el mundo el cual Dios determinó para que el ser humano desarrollara los maravillosos planes previstos por él. En esta introducción del ciclo de videos sobre el mundo, haremos una ojeada sobre el mismo y sobre los distintos aspectos como la mentalidad, el lenguaje y la simbología oscura del mismo. Asimismo, conoceremos de las organizaciones internacionales que de fachada presentan una misión filantrópica, humanista, pero cuyo real proceder es contrario a los postulados de las mismas. Sé que muchas personas se sorprenderán. Me referiré al mundo como el ámbito o escenario de los seres humanos y de toda su actividad en esta tierra, como la esfera de lo natural, regido por leyes físicas y que se encuentra en primera instancia en este primer cielo. Es el lugar el cual el hombre ha vivido durante más de 6.000 años y que definitivamente no es el mundo el cual Dios determinó para que el ser humano desarrollara los planes previstos por él. En esta introducción del ciclo de videos sobre el mundo, haremos una ojeada sobre el mismo y sobre los distintos aspectos como la mentalidad, el lenguaje y la simbología oscura del mundo. Asimismo, conoceremos de las organizaciones internacionales que de fachada presentan una misión filantrópica o humanista, pero cuyo real proceder es contrario a los postulados de las mismas. Sé que muchas personas se sorprenderán. Un par de observaciones antes de continuar. Primero, la mayor parte de los temas que he venido presentando en videos no llegan a los 20 minutos. Se comprenderá, por lo tanto, que no pueden tener toda la profundidad que los ciclos de conferencias presenciales, pues los tiempos acelerados que vivimos nos coartan el uso limitado del tiempo. Por el igualmente acelerado manejo de las redes sociales. Segundo, quienes han venido siguiendo esta serie de videos seguramente han observado que soy reiterativo en algunas afirmaciones, lo cual hago a propósito, ya que hay demasiadas mentiras vestidas de verdad que se han incrustado en el imaginario colectivo desde hace siglos, formando estructuras mentales que solo pueden ser derribadas cincelando sistemáticamente con las verdades absolutas de Dios. El único absolutismo que la humanidad debería acatar, pues el camino que hemos recorrido como humanidad a nuestro antojo es un evidente desastre permanente y que el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de revertir. Como ya lo dije, los propósitos que Dios determinó para el ser humano son extraordinarios, los cuales nos hacen tener una esperanza viva en ese futuro apoteósico que nos depara. Y ese futuro está ya a la vuelta de la esquina, pues el futuro ya nos alcanzó. Una de esas afirmaciones es que todo ser humano que llega a este mundo viene con un alma oscurecida a causa de su espíritu muerto en él, y que hay unas personas que manifiestan más que otras esa oscuridad. Voy a ampliar hoy ese concepto comenzando con una pregunta. ¿Quiénes son las unas y quiénes las otras? La respuesta, como siempre, la encontramos en el manual de Dios. La gran mayoría de las personas en el mundo seguramente han oído hablar de Caín y Abel. Sabemos por la historia bíblica que Caín mató a Abel y la Biblia nos dice por qué lo hizo. Veamos primera de Juan 3:12. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Muchas cosas enriquecedoras podríamos hablar sobre el tema Caín y Abel, pero no son para el tema de hoy. Lo que quiero resaltar es el señalamiento de que Caín era del maligno. Otro caso que quiero resaltar es el de Judas, descrito en Juan 17:12, cuando el Señor Jesucristo dice: Cuando yo estaba con ellos en el mundo, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Caín mató a su hermano por celos, por envidia, por resentimiento, y Judas traicionó a Jesús por plata. ¿Algún parecido con lo que ha sucedido con la humanidad desde Caín? Hay quienes por los mismos motivos que Caín atentan contra sus congéneres, al igual que otros por la plata no les importa engañar, robar, traicionar o mandar matar a otros. Así que, aunque todos los seres humanos desde el huerto, como lo explico en el video del tema 7, la naturaleza del ser humano, un asunto de carácter espiritual, llegamos al mundo con una naturaleza de muerte, es decir, de pecado. Unos buscan construir, otros se complacen en destruir. Unas personas buscan ayudar a las demás de manera desinteresada. Otros solo buscan hacer el mal a los demás sin ningún motivo que no sea el de satisfacer su propia maldad. Unas personas realimentan la oscuridad
en sus vidas en lo oculto, pero se presentan ante los demás como mansas palomas, como blancas ovejas. Y el manual de Dios nos explica el origen de los unos y de los otros. Génesis 3:15 nos dice que hay una simiente de la serpiente que representa al diablo y una simiente de la mujer. Es decir, que hay una descendencia del diablo que surgió en el huerto del Edén y que subsiste hasta nuestros días. Colocaremos principalmente el enfoque sobre este grupo de personas y su posición e influencia en el mundo. Puedo aseverar, sin temor a equivocarme, que los grandes imperios que a través de la historia se han sucedido hasta el día de hoy han sido gobernados por esa simiente o descendencia del diablo. En Lucas 16:8 encontramos una observación importante. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y esta afirmación no es precisamente un elogio. Los hijos de la oscuridad, sin escrúpulos, ejercen toda esa astucia para engañar, robar y matar. En el versículo 10 vemos otra reflexión importante. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho también lo será. Y el que es injusto en lo poco, también en lo mucho será injusto. El versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Así que este mundo regido por los hijos de la oscuridad que están enquistados en los centros de poder mundial, pero también en gobiernos locales, regionales y nacionales, que no tienen escrúpulos para apropiarse de los dineros públicos destinados a la niñez, los ancianos, para el tratamiento de los enfermos o para la construcción de infraestructura de bien público, sean carreteras, centros de salud, centros educativos o deportivos. Un candidato a un consejo o a asamblea o a alcaldía o a la gobernación o al senado o a la cámara que se endeuda o es patrocinado por un tercero en 5 millones o en 50 millones o en 500 millones o 5.000 millones, ¿espera pagarlos con el sueldo? No es posible, ¿verdad? Entonces no es por amor al pueblo que lo hacen o por servicio comunitario, aunque seguramente muchos comienzan así. El amor al dinero es lo que los seduce. El manual dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo encontramos en primera de Timoteo 6:10. Un abogado expresó lo siguiente, en muchos lugares del mundo, los buenos jueces no son algo que abunden y el resultado es una terrible injusticia, en particular para los pobres que tienden a ser las víctimas. Esto dice Miqueas 7:3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. En este mundo de oscuridad, para intolerantes los que claman por tolerancia y esos poderosos que asesinan en el nombre de Dios, oprimen en nombre de la libertad, saquean en nombre del libre comercio, violan los derechos humanos en nombre de la vida. Pero el juez de toda la tierra está por regresar. El Señor está a la puerta y pagará a todos conforme a sus obras. En el Salmo 94:3 el salmista clama, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo se gozarán los impíos? Y la respuesta la encontramos en el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado todos los días contra el impío. Lo he dicho repetidas veces, el tiempo del regreso del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores está ya por cumplirse. Aunque algunos o muchos digan neciamente que eso nadie lo sabe. En el video La segunda venida del Señor Jesucristo, el tiempo se está acercando, doy todo el sustento bíblico al respecto. En el video donde hablo sobre el diluvio, ampliaré aún más este tema de la simiente del diablo. Y repito, muchas personas se sorprenderán. Vamos a ver en este video solo un par de cosas que llamarán la atención y que complementarán lo mostrado al respecto en el tema 1. Asimismo, será ampliado en los videos El Mundo parte 2, El Imperio de la Apariencia y El Mundo parte 3, muchos se sorprenderán. El manual de Dios en Ezequiel 8, del 5 al 16, nos enseña. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar, estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo, ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré
Vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Allí había de pie 70 líderes de Israel y en el centro estaba Yaazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿has visto? ¿Has visto los líderes de Israel lo que hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen: el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó: ven, y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. ¿Has visto esto?, me preguntó. Pero te mostraré aún pecados más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce. Habían unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Este pasaje escrito alrededor del año 580 a.C., es decir, hace casi 2600 años, nos muestra que esas prácticas realizadas por gobernantes y poderosos no solo proceden desde hace muchos años, sino que son prácticas que se desarrollan aún hoy en día, también por quienes sustentan el poder en el mundo entero y también reunidos en lo oculto con sus ritos de ocultismo. Esas logias denominadas hoy como masones o Illuminati, y repito que absolutamente no son teorías de la conspiración como muchas personas ingenuas han sido llevadas a creer. En el pasaje vemos que aparece un hombre, Tamuz. El 13 de diciembre publicaré el último video de este año con el nombre Adoración a Tamuz, derribando becerros de oro. También muchas personas se sorprenderán. Esa es la evidente obra del diablo tras bambalinas, pues lo que él busca es adoración. Y cuando la gente va en contravía de los planes de Dios, Satanás se siente adorado. Cuando éste supo que Dios había escogido a uno de los niños que acababa de nacer en Egipto para liberar al pueblo hebreo, usó al faraón con un pretexto humano para mandar matar a todos los niños recién nacidos. Pero Dios libró a Moisés. Ya conocemos la historia. Lo mismo sucedió cuando el nacimiento del Señor Jesucristo. Satanás usó esta vez a Herodes, también con un pretexto humano, para mandar a asesinar a todos los niños menores de 2 años en Israel, pues sabía que entre ellos vendría el Salvador del mundo. El diablo siempre usará los poderes de este mundo y sus líderes para intentar destruir a los hijos de Dios. Y la mejor manera es pretender obligarles a realizar prácticas contrarias a lo dicho por Dios. Sabiendo que en la mayoría no lo logrará, estos entonces serán objetos de persecución y muerte. Ya lo hemos visto en la época de la Inquisición papal y de las Cruzadas, en las cuales se calcula que más de 80 millones de personas fueron perseguidas, torturadas y muchísimas llevadas a la hoguera por la denominada, muy entre comillas, Santa Inquisición. ¿Santa? Y pronto, como en la época de Nabucodonosor, un nuevo pozo con leones será preparado y un nuevo horno de fuego será calentado contra los hijos de Dios. Mas como entonces, Dios también protegerá a los suyos. Veamos símbolos que aparecen en logos de grandes empresas y organizaciones internacionales, que aunque parezca increíble, sorprendentemente están relacionados con temas bíblicos y obviamente no es algo casual. Igualmente, existen gestos comunes en artistas, gobernantes y otros líderes que también tienen una connotación bíblica y que las personas del común no relacionan con asuntos espirituales. Gran parte del mundo conoce este logo de una empresa de tecnología. Ese símbolo no es algo casual, repito, es indiscutiblemente una alusión directa al fruto tomado por Eva en el huerto del Edén, que no tuvo nada que ver con manzanas, pero como es la versión adoptada por el mundo, es una clara apología a la desobediencia humana. Digamos que es una especie de celebración y exaltación de la caída del ser humano. Este logo, reformado en 1910 de la empresa italiana de carros, tiene 2 símbolos. Uno es la bandera de Milán y el otro es el escudo de armas de la casa Visconti, que data del año 1395. La bandera basada en un símbolo religioso y el segundo muestra una víbora devorando a un hombre. Este supuestamente surge de una historia mitológica, pero como lo enseñaré, mucho de lo que se llama mitología no tiene mucho de mito.
Es el mismo símbolo que se encuentra en construcciones medievales y que hace alusión a la ilusión del diablo, identificado bíblicamente con la serpiente, de quererse devorar al hijo varón que es Jesucristo, quien vino a este mundo como un ser humano. Cuando revisamos el billete de $1, encontramos un conjunto de símbolos, palabras o iconos que no son otra cosa que la confirmación de lo que desde hace muchos años es ya un secreto a los cuatro vientos. La realidad de las logias masónicas, como ya lo dije, que son parte de esa gran hermandad que son los Illuminati o Iluminados. Esta es la crema innata de los siervos de Satanás. Son los dueños del mundo, son los sacerdotes de primer orden del satanismo en el mundo y por lo tanto quienes llevan a cabo los planes de su maestro y Dios Baal, que es el diablo mismo. Esta élite es la aristocracia, es la cúspide de la pirámide con la cual se representan a sí mismos. Tienen su lenguaje propio a través de los símbolos, los gestos, los saludos y los rituales. Si fuese algo irreal, no hubiese sido colocado en un símbolo de poder como lo es el dólar. Actualmente, un poder en apariencia, pues su real poder está cada vez más desvaneciéndose en la neblina del ocaso que le ha pasado a todas las potencias en la historia. Este billete tiene un lenguaje oscuro en su simbología, que al ampliar los detalles podemos descubrir fácilmente, lo cual de momento pues no es el propósito. Solo llamar la atención por ahora que debajo de la pirámide hay una cinta que dice Nuevo Orden Secular. Otra manera de referirse al tan cacareado Nuevo Orden Mundial. Resalto el término secular, es decir, el establecimiento de un gobierno sin contar para nada con Dios, pues es precisamente lo que el mundo vive desde hace más de 6.000 años. Y nos preguntamos, ¿cuál ha sido el resultado? Sobran los comentarios, ¿verdad? Tienen unos lineamientos sorprendentes, basados en la astrología, en la llamada geometría sagrada, y un poder que está por encima de este mundo, toda vez que el diablo no es de este mundo natural y ejerce parte de ese poder que recibió de Dios cuando era parte de los ángeles en el cielo. Poder que naturalmente está controlado y limitado por Dios. Y cuando digo controlado por Dios, es que el diablo ni remotamente puede hacer algo que esté fuera del dominio de Dios. Y de hecho, si Dios no limitase ese poder, el diablo ya hubiese destruido a toda la humanidad. Todos esos planes de maldad serán revertidos por Dios en bendición para la humanidad y destrucción del mismo diablo y sus seguidores. En este último siglo, en el cual tanto se ha dicho, escrito, visto y especulado sobre el fin del mundo, sobre apocalipsis y profecías de distinta índole, considero pertinente dar una voz de aliento y esperanza a quienes, como yo, tenemos una fe viva en que los acontecimientos bíblicos de estos finales de los tiempos son una realidad inobjetable, que más temprano que tarde serán parte del escenario mundial. Es más, ya lo son. Mostrar lo que ese mundo es bajo el poder temporal de Satanás es una imprescindible necesidad en estos tiempos, pues el manual nos enseña algo que ya dije, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo encontramos en 2 Corintios 2:11. Diciéndolo de otra manera, si ignoramos sus maquinaciones, Satanás está ganando ventaja sobre nosotros. Así que no ignoremos sus maquinaciones. Entidades como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, creada después de la Segunda Guerra Mundial, guerra planeada por los Illuminati, como todas las anteriores y las posteriores, con el propósito de crear el ambiente adecuado que les permitiese seguir estableciendo sus políticas de control mundial. Estas organizaciones tienen una fachada y un lenguaje con objetivos aparentemente de progreso de las naciones, pero sus fines son, como ya se ha dicho, desarrollar la agenda oscura de su amo el diablo. Vemos en la fotografía como sin ningún reparo el 666 o llamado número de la bestia aparece al lado del símbolo de la ONU, una clara evidencia de quién es el que está detrás de esa organización. El mismo logo o emblema de la ONU tiene un lenguaje masón. Este símbolo contiene 33 segmentos, lo que representa el más alto grado de la masonería. A este nivel solo llegan personas con un muy alto perfil, mucho poder y muchísimo dinero. Existen muchas personas y organizaciones en el mundo que defienden a la masonería y la hacen ver como algo bueno. Y es que ellos naturalmente son solo parte de ese ganado de bajo nivel que no tienen ni idea de la verdadera cara de la masonería y solo promulgan el discurso para el cual han sido entrenados o se hacen los que nada saben. El Pentágono en el país del norte tiene igual cantidad de componentes. Tiene además la forma de pentagrama con su estrella de 5 puntas, que es parte de los símbolos que identifican a los Illuminati. Ya puede entonces suponerse el tipo de poder y actos que proceden desde allí. Cuando Nimrod
quiso construir la Torre de Babel, su propósito era que todo el mundo de la época estuviera bajo su único gobierno. Quería hacerse un hombre que llegase hasta el cielo. Eso es exactamente lo que Satanás ha querido hacer desde siempre y naturalmente usa personas para su objetivo. Cuando vemos la imagen de la Torre de Babel, más que una obra, vemos el de un propósito que quedó sin terminar. Para sorpresa de muchos, el edificio sede del Parlamento Europeo es un edificio que rememora esa imagen de la obra inconclusa de Nimrod, pero también emite el mensaje de que el proyecto continúa en este tiempo, sinónimo de la arrogancia y la rebeldía del ser humano. Sabemos que cuando Nimrod inició su obra, pasado un tiempo, Dios suspendió la obra al confundir las lenguas de quienes trabajaban allí. En la serie de videos Babilonia ayer, Babilonia hoy, una más densa oscuridad, mostrará esa mentalidad y su obrar que ha venido gestándose sistemáticamente desde hace miles de años y cómo afecta en nuestros días. Concluyo diciendo, las distintas culturas, sociedades y formas del hombre autogobernarse son sin duda originadas en la mente de un ser alejado de Dios y esclavizado por quien el Señor Jesucristo ha llamado el príncipe de este mundo. Eso lo encontramos en Juan 12:31, Juan 14:30, Efesios 2:2, Juan 16:11 y 2 Corintios 4:4. El diablo le hace creer al mundo, y a la mayoría de los cristianos lo cree también, que hay gobiernos que son buenos y otros que son malos. Lo paradójico es que los defensores de cada lado creen lo mismo. Sí, es verdad que hay unos gobernantes que han sido menos malos que otros, y si se quiere, no tan malos. Pero el punto que quiero resaltar es que el diablo le ha dicho al mundo quiénes son los malos, sin señalar, claro está, a quienes son su descendencia. Y la mayoría se lo cree. Todo ser humano necesita una razón para vivir y desde siempre ha tenido, sin saberlo, la enorme necesidad de la esperanza en un futuro mejor, que solo puede tener a través de su creador. Pero el diablo le ha robado esa ilusión, le ha cegado, le ha cercado con circunstancias opresivas y le ha hecho creer que Dios, si existe, es un ser malévolo que permite la maldad. Pero hay que dejar sentado, lo yo he dicho varias veces, que la irrupción del diablo en el plan perfecto de Dios es meramente temporal y que dicho tiempo está próximo a caducar. Esa catástrofe producida en el huerto del Edén es la suma de todos los desastres ocurridos desde entonces, la suma de todas las guerras ocasionadas desde entonces, la suma de todas las pestes, de todos los terremotos, de todas las violaciones y de todos los vejámenes que la raza humana ha hecho contra sí misma. Ha sido un imperio de maldad, pero la restauración de todas las cosas que Dios hará será totalmente apoteósica. Desde entonces, Satanás continúa haciéndole a la humanidad el mismo ofrecimiento que le hiciese al Señor Jesucristo. No pocas personas de todos los pelambres en el mundo, unas le han aceptado la propuesta y otras se lo han pedido. Y de ellos hay pobres, ricos, artistas de todos los géneros, mujeres y hombres ambiciosos que han construido grandes imperios a cambio de sus almas. En el proceso tienen que lamerle sus horrendas patas y ser parte de los planes siniestros de maldad de Satanás, quien en su momento también los hará, y lo ha hecho, sufrir las consecuencias de la decisión de servirle. Al igual que en tiempos pasados, hoy Satanás sigue demandando sacrificios humanos como parte de su servicio a cambio de sus dádivas. Y sabemos que existen muchas prácticas, entre comillas, tradicionales o parte del folclore o de la cultura de los pueblos, que son una manera de sacrificios. El final del diablo ya está determinado, es el lago de fuego. Lo encontraremos en Revelaciones 20:10. El manual lo dice bien claro. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Que Dios les bendiga.